buenos días. Pues en primer lugar, agradecer a todos los que se habéis conectado a esta ponencia del CyberIcon. Hoy estamos aquí para hablar de cómo Deloitte presta los servicios de protección del dato en la nube, gracias a la tecnología SASE, de la cual Netskope es uno de los principales desarrolladores y fabricantes del mercado y líder en el entorno. Hoy estamos aquí yo, Carlos Gómez, gerente de Deloitte en la línea de protección del dato, y nos acompaña Ignacio Franzoni, representante de Netskope. Bien, pues para ir entrando en materia, vamos a ir poniendo un poco de contexto a cómo ha ido evolucionando el almacenamiento de los datos en las empresas a lo largo del tiempo. Y como sabemos, venimos de un modelo puramente on-premise, en la que todos los datos, todos los servidores pues, de correos, de datos, bases de datos, estaban en la red interna. Esa red interna tenía un perímetro muy bien definido y que era relativamente pues sencillo de proteger frente a posibles fugas de información. Como sabemos, ese modelo ha evolucionado. Ahora estamos en un modelo, en una arquitectura casi puramente cloud, en la que hay muchísimos servicios en la nube, muchísimas aplicaciones en la nube, servicios, vamos a decir, críticos, como puede ser el correo o gran parte del almacenamiento de la información de las empresas, se encuentran en la nube, ¿vale? Pues este nuevo modelo de arquitectura presenta grandes retos para la protección de estos datos. Ya no hay que proteger solo lo que tenemos en casa, sino que tenemos que proteger lo que tenemos en la nube. Esto requiere una evolución de las tecnologías que protegen todos estos datos, ¿vale? Esto es lo que presenta Netskope, que su principal objetivo es llevar ese perímetro de protección a la nube, ¿vale? Bueno, tenemos las diferentes cifras, datos que avalan que esta nueva situación no es que vaya a venir a futuro, sino que es la realidad. En los últimos años ha aumentado una barbaridad el número de aplicaciones en la nube, el número de servicios SaaS que se prestan, así como el trabajo en remoto, sobre todo después de la pandemia, que se ha disparado y que también presenta otro buen reto para la protección de esta información. Esto nos ha llevado a un escenario, ¿vale? Un escenario en el que varios informes ya apuntan a que la principal preocupación de los CISOs actualmente es la protección de la información, ¿vale? Un escenario que ya advierte que los principales riesgos o el principal riesgo para una empresa son los insiders, esos usuarios internos malintencionados que quieren fugar información confidencial, y un escenario en el que se apunta que se calcula que el 40% de los ataques y de las brechas de seguridad vienen dadas por robos de credenciales. Pues hoy en día, con todos estos servicios en la nube, un robo de credenciales te da acceso mucho más rápido y mucho más fácil a información crítica, a infraestructura crítica de las empresas que antes. Y para todo ello, Netskope nos presenta su solución de protección frente a estas amenazas. Si queremos proteger los datos, tenemos que entender su naturaleza, por un lado, y su estado, ¿vale? En un primer lugar, tendríamos lo que es el dato en reposo, ¿no? Lo que puede ser un documento, un Word alojado en SharePoint, ¿vale? Tendríamos un segundo estado que es en tránsito, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la subida de un archivo de una hoja de cálculo a una plataforma como puede ser WeTransfer. Y por último, tendríamos data en uso, ¿vale? Los datos en uso, que podría ser una edición colaborativa de un documento Word en línea. Pues para todos estos estados, que son bastante diferentes, Netskope presenta varios módulos que combinados generan lo que es la tecnología SASE, que es la que diferencia hoy en día a Netskope en el mercado. Por ir terminando esta introducción, simplemente comentar principales riesgos, ¿no?, a los que están expuestos los datos, de manera tanto interna como externa. De manera interna, como puede ser una compartición no autorizada de datos en los repositorios SaaS, robo por parte de usuarios, como decíamos, insiders, y por la parte externa, por supuesto, también cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de malware como ransomware que se puedan colar a través de los repositorios clouds. Y como decíamos, para mitigar todos estos riesgos,
para protegernos, mejor dicho, de todos estos riesgos, tenemos Netscope, que bueno, tenemos hoy aquí, como decía, a Ignacio Franzoni, que nos va a contar un poco más cómo Netscope propone esta solución. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Lo primero de todo, quería agradecer a Deloitte por invitarnos a este evento. Para nosotros es un partner estratégico y de referencia, con lo cual hiper agradecidos de poder participar en el CyberIcon. Para aquellos que no conozcáis Netscope, Netscope es una solución SaaS de seguridad que tiene como objetivo proteger al usuario y proteger al dato. Hoy vamos a hablar mucho del dato, de hecho hemos preparado una serie de demos para que podáis ver ejemplos y casos de uso totalmente prácticos y cotidianos y cómo lo protegemos. De casos de uso tenemos varios, tenemos muchos, empezando por la visibilidad, esa arquitectura o ese mapa que dibujaba Carlos, que era los usuarios y los datos están en cualquier lado, tiene una complejidad que es saber qué es lo que está ocurriendo. En seguridad eso es crítico. Uno de los primeros hitos que conseguimos es conseguir visibilidad y a partir de ahí hacemos inspección de todo el tráfico del usuario y nos permite trabajar con el contenido que ese usuario está moviendo y qué datos con los cuales está trabajando, ya sea en reposo, en tránsito o en uso. El valor que le queremos dar a las compañías es, evidentemente, subir el nivel de seguridad, reducir los riesgos, acompañado de mejorar la experiencia de los usuarios y, cómo no, hablando de modalidad SaaS, pues el de reducir costes operativos y de plataforma en las compañías. Queríamos hacer especial mención también, uno de nuestros grandes diferenciales es lo que nosotros Netscope llamamos New Age, son 72 puntos alrededor del mundo, son puntos que están en infraestructura propia, no están alojados en un public cloud, son infraestructura propia y son 72 puntos porque lo que queremos sobre todo es mejorar la experiencia de usuario. Como veis ahí, tenemos, concretamente en Europa tenemos más de 16 puntos de presencia y como veis ahí alrededor del mundo tenemos cuantos más mejor para justo conectar al usuario al punto de presencia más cercano y computar todo su tráfico ahí. Computar el tráfico significa hacer inspecciones a escala, significa hacer protección, identificar la información en tiempo real. Como os decía, casos de uso nos encontramos todos los días, todas las compañías tienen diferentes casuísticas, pero queremos hablar del dato. Y por eso tenemos que, y permitirme lance el gran Dilbert que me encanta, que es qué ocurre con la información. Y es que el usuario, cuando está fuera de ese perímetro que comentábamos, se siente libre y de hecho es libre de poder trabajar o poder mover información de la forma que él considere. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la aproximación en este caso de Netscope? Es la de, evidentemente, controlar y gobernar el dato. Y para ello también hay que entender cómo ese usuario puede hacer una exfiltración de esa información. Y de hecho es que tiene varios mecanismos. A todos nos viene a la cabeza el tema del tráfico web, el acceso a Internet vía web, pero existen otros, el correo electrónico, el USB, otros como por ejemplo aplicaciones privadas. Como veis, son todo vectores de fuga de información que tenemos que controlar. ¿Y cómo lo hacemos? Si nos metemos en el dilema de cómo hacer justamente esta estrategia, nos encontramos que tenemos diferentes vectores en los que cada uno de ellos pasa por tres fases que son las mismas, que son entender la información, proteger la información y gobernar la información. ¿Cuál es la propuesta de Netscope? Primero, con la única consola que tenemos y el único agente que tenemos, poder de forma transversal, poder proteger, entender, proteger y gobernar independientemente, del vector que ocurra. Y todo ello con el mismo perfil, con el mismo motor de protección de información que tenemos. Como estáis viendo en pantalla, tenemos una escala de menos a más. Abajo sería, digamos, las funcionalidades más básicas que se le esperan a una solución de data protection. Y sobre todo me quería centrar en las top, en las de arriba, que además son únicas dentro de nuestra plataforma. Empezando por una muy interesante que es el Machine Learning. De hecho, lo vamos a ver en la demo. Nos va a permitir detectar en tiempo real la información, identificar esa información cuando está totalmente desestructurada. Y estoy hablando, por ejemplo, de detectar código fuente, detectar tarjetas de crédito, pasaportes, detectar screenshots. Todo eso son motores que ya tenemos entrenados gracias a los clasificadores, millones y millones de ejemplos que hemos puesto en nuestra plataforma para establecer un mapa, en este caso, que nos permita tener Machine Learning integrado y en tiempo real poder identificar
esa información más allá de clasificadores, yo creo que estándares que pueden haber en la escala piramidal que veis más abajo. No me quiero olvidar de otras, como por ejemplo el contexto, y otras como por ejemplo, el contexto lo vamos a ver ahora, y otras como el OCR o Exact Match. Es decir, somos capaces de en tiempo real a pasar esa imagen a texto para buscar identificadores que sean, en este caso, de alta confidencialidad por parte de las compañías. Y es que quería dejar al final el tema del contexto porque consideramos que en seguridad el contexto es clave. Clave es hacer inspección a escala del tráfico SSL, insisto, incluso de tráfico de Office 365, sino además ser capaces de catalogar y ver cuantas más cosas mejor eso que está ocurriendo. A lo que me vengo a hacer referencia es que tenemos capas como identidad, capas como aplicación, capas como la instancia. Y qué mejor que para que veáis el valor de ese contexto, el hecho de poderlos enseñar. Os queremos mostrar dos demos. La primera sería aquella en la cual un usuario, Sam, hemos puesto aquí de marketing, quiere subir un documento confidencial al Google Drive corporativo. Y quiero hacer especial mención al tema de la instancia corporativa. Como veis, si cogemos ese contexto, estamos hablando de un usuario lícito sobre una máquina que además podemos hacer post-to-check-in, sabemos el nivel que tiene, en este caso un medium, está en su casa, por lo tanto, como veis, el punto se acerca al riesgo, que sería el punto central, trabaja en horario laboral, trabaja sobre Google Drive y sobre la instancia corporativa. Hasta aquí, evidentemente, no hay ningún problema, porque además es donde tiene que elaborar esa upload, ¿no? Que sea la actividad. Yo subo información a mi instancia corporativa de Google Drive. Como veis, el mapa de calor resultante y de riesgo es un mapa en el cual, pues, evidentemente le permitimos hacer eso que tiene que hacer. Pero fijaros cómo dos simples cambios en ese mismo contexto aplican a un mapa de riesgo totalmente diferente, como son la misma aplicación Google Drive, pero en este caso una instancia que no es la corporativa. Puede ser la personal o puede ser cualquier otra. Lo que sé es que no es la corporativa. Y además se ha logado, es el usuario identificado de dominio, pero se ha logado con otras credenciales en esa aplicación. Netskope es capaz de ver todo este contexto en tiempo real y en este caso, como el riesgo es alto, lo que hacemos es bloquearlo. Os lo queremos enseñar. Para enseñarlo, lo que veis aquí, vamos a simular que somos ese usuario Sam y lo que hace es conectarse al Google Drive corporativo. ¿Qué hace en este caso? Pues que hemos dicho que forma parte del contexto, el subir un archivo confidencial. Como veis, lo sube, la plataforma evidentemente se lo deja hacer. Esto bueno, forma parte de su día a día y estaríamos en el primer mapa de contexto, con lo cual el riesgo es bajo, el usuario, pues evidentemente se lo dejamos hacer, nada más faltaría. Pero, ¿cómo de fácil es cambiar de instancia en este caso en una plataforma como Google, como en la parte de Google Drive? Simplemente pues clicando en otro, que es una instancia personal. Fijaros que estamos cambiando completamente ese dibujo de contexto, realiza la misma acción. Evidentemente el usuario Sam está conectado a Netskope, estamos procesando todo su tráfico y en este caso cuando quieres subir exactamente el mismo fichero, aquí lo que estamos haciendo es identificando la información en tiempo real y como veis, en este caso la acción que hemos querido aplicar es un block. Todos los mensajes que veis se pueden personalizar. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a complicarlo un poco? Y complicarlo un poco significa, pues, nos queríamos aprovechar y enseñaros todo el tema de Machine Learning. ¿Qué ocurre cuando ese usuario hace un pantallazo de ese mismo fichero? Como veis, es un fichero que contiene información de GDPR y de PCI, sube ese screenshot, fijaros que ni siquiera lo copia en memoria, en el disco, está en memoria, lo subo, la plataforma de Netskope hace una inspección de nuevo sobre el documento y detecta que eso es un screenshot. Lo paramos. Vamos a complicarlo un poco más. Imaginaos que no es un fichero como tal, sino que es una imagen embebida dentro de un documento, ¿vale? Que al final también podría formar parte de una exfiltración lícita o no lícita. Vamos a volver a hacer ese pantallazo, lo vamos a copiar dentro de un documento y además, por aquello de complicar un poco más, lo que he decidido, para que veáis, es darle un poco la vuelta a la imagen, ¿vale? Que parezca que esté distorsionada ese documento. Lo guardamos, lo volvemos a subir. ¿Y qué es lo que está haciendo Netskope de nuevo?
En este caso, de nuevo, vuelvo a aplicar Machine Learning, pero sobre todo os queríamos enseñar que veáis que no solo es un formato dinámico, como es un screenshot, sino embebido dentro de un documento. Pueden ser documentos Word, pueden ser documentos PowerPoint, cualquier fichero ofimático. Vamos a explicarlo un poco más. Vamos a coger y vamos a comprimir ese mismo fichero con un password. En este caso, Netscope no puede abrir el documento en tiempo real. Para ello haría falta más tiempo. Lo que queremos es que la experiencia de usuario sea la mejor. Lo que sí que somos capaces es de detectar que el documento está protegido con password. ¿Cuál es la política de seguridad aplicada en este cliente? Cualquier fichero protegido con password lo bloqueo delante de la no posibilidad de saber cuál es el contenido. Queríamos además mostraros un poco la consola. Para hacer esta demostración, como veis, han sido necesarias solo 2 políticas de seguridad. Una en la cual me protege los archivos protegidos y la otra en la cual me protege de cualquier subida a una instancia corporativa que contenga, en este caso, información de GDPR. Queremos además que vierais cuál es la riqueza de los eventos, de las alertas, de las incidencias que se generan en la consola. Como veis, todo queda absolutamente registrado, todo permite, Netscope permite llevar esos logs a una plataforma tercera, como por ejemplo podría ser un SIEM, y en la cual, pues como veis, puedo tener diferentes niveles como la identidad del usuario, la aplicación, la instancia. Vuelvo a remarcar el tema de la instancia y, por qué no, en este caso, la actividad. Reconozco datos de GDPR, datos de alta confidencialidad y pues lo bloqueamos. ¿Qué queríamos también mostraros? Dentro de nuestra estrategia a la hora de poder mostrar dashboards y KPIs, que sepáis que nuestra tecnología permite poder ayudaros a congregar toda esa información y poder mostraros KPIs y dashboards concretos para cada uno de los usuarios que pueda haber en una organización. Lo que estáis viendo es la funcionalidad de Advanced Analytics, en la cual ya tiene a disposición un montón de informes y de dashboards disponibles para diferentes perfiles. En este caso os queremos mostrar 3. Uno que es específico para un perfil tipo CISO, donde evidentemente no le vamos a mostrar esos eventos que veis ahí, porque al final tampoco es cuestión, no es manejable, pero sí que os queremos mostrar cómo podemos, en los últimos 3 meses, 2 meses, 1 mes, podemos mostrar información que sí que es relativa y sí que es interesante, en la cual mostramos cuál es la tendencia, cuál es el riesgo, cuál es ese movimiento de información que los usuarios de una corporación están haciendo. Queríamos también mostraros que tenemos estos mismos dashboards específicos para lo que es llamado Insider Threat, es decir, alguien que de forma lícita o no quiere exfiltrar esa información, y como veis podemos en este caso filtrar por el usuario, podemos añadir más tiempo modal para esa información y podemos garantizar en este sentido pues, tener una visibilidad completa, esté donde esté el usuario, moviendo el dato que mueva. Queríamos también, en este caso, queríamos enseñaros otro ejemplo completamente diferente. Y es, ¿qué pasa si tengo ese mapa de riesgo, pero queríamos hacer un especial guiño a una de las aplicaciones que hoy en día está muy de moda y que sabemos que están en todos los consejos de dirección? Y es, ¿qué ocurre con todo aquello relacionado con la Generative AI? Llámese ChatGPT, llámese Google Bard, por ejemplo. En este caso, como veis, establecemos el mismo cuadro de riesgo, en el cual tenemos en la banda izquierda superior no es Google Drive, hemos cambiado la aplicación Google Bard. Lo que hacemos, evidentemente, es desde Netscope reconocemos otra vez la instancia, aunque sea una Generative AI, y lo que queremos sobre todo, en este caso, es, estableciendo el mismo concepto de riesgo, cuál es la acción del usuario, cuál es la acción que podéis establecer. Y aquí hablamos de lo mismo. Hemos visto antes cómo era un allow y era un block, pero consideramos que un hito muy interesante es enseñar al usuario. Sabemos que en seguridad hay que enseñar a los usuarios. En este caso, ¿cómo lo hacemos? Establecemos una actividad que es la de entrenar, y esta es, como veis, una de las, la experiencia de usuario. En este caso,
ese mismo usuario, conectado desde cualquier parte del mundo, en la oficina, en su casa, viajando, se conecta a una aplicación como ChatGPT y lo primero que le mostramos es ese entrenamiento. Le decimos, hey, ¿sabes que esta aplicación puede suponer unos riesgos de información? Como veis, puedo interactuar con esa herramienta sin ningún problema. Nos felicita por un gran evento como el de Deloitte en CyberIcon, con lo cual está perfecto. Muchas gracias, ChatGPT. Pero ¿qué ocurre? Aquí lo que queremos proteger es que nadie utilice estas herramientas y, queriendo sin querer, exfiltre información. Y en este caso os queremos enseñar el Machine Learning derivado de algo tan desestructurado como puede ser código fuente. Para hacerlo, en la demostración me he ido a nuestro repositorio de GitHub, donde tenemos, como veis, toda la parte de plugins que soportamos y nos integramos con terceros fabricantes. Algo también, yo creo que muy interesante a la hora de valorar una tecnología. Me voy a uno de nuestros plugins, me descargo o copio la información, en este caso de código fuente tipo Python, copio, pego, y a la hora de pegar se establece esa política. Y en este caso tengo una política que no permite que el usuario haga esa subida de código fuente. Así que me permite, evidentemente, establecer, pero me frena a la hora de interactuar y que no es una herramienta que pueda suponer un riesgo de algo tan preciado como la información. Como veis, dos aplicaciones, dos políticas solo han sido necesarias, una la de aviso y otra la de bloqueo, pero os queríamos enseñar algo muy, muy interesante que creemos también que es único. Como veis, sale todo reflejado a nivel de registros. Esto no cambia mucho a lo que hemos visto en la anterior demo, así que queremos que vierais cómo, todo el contexto casi interesante, pero vayámonos a otra aplicación. En este caso hemos seleccionado BART, Google BART. Como anteriormente me sale un mensaje de coaching y a esta herramienta de Generative IA lo que le vamos a pedir es algo muy interesante. Si nos puede chequear la composición química de una fórmula. Como sabéis, las fórmulas en el mundo de empresa química es lo más importante, al final no deja de ser un código, algo de propiedad intelectual muy alta. El usuario le sube un fichero a Google BART y coge Google BART, lo sube y funciona. ¿Qué ocurre? Es muy difícil tener un clasificador de Machine Learning que pueda asociar y pueda detectar algo tan diferente como una fórmula química. Pero Netscope tiene la capacidad de no solo utilizar los clasificadores que están a disposición, como el del source code que hemos visto antes o el screenshot, sino que permite a nuestros clientes entrenar sus propios motores. ¿En qué consiste entonces? Pues en este caso lo que hemos hecho para la demostración ha sido subir una serie de imágenes para que sí sepamos reconocer ese tipo de patrón. Lo que estáis viendo además es en tiempo real. Como veis, va muy rápido a la hora de generar un nuevo clasificador. El nuevo clasificador lo que tenemos que hacer es añadirlo. Una vez añadido y que el motor, la herramienta ya aprenda, lo único que tenemos que hacer es llamarlo dentro de la política. Como veis, ahí estáis viendo todos los que tenemos a disposición. Todos están completamente incluidos y lo que nos aparece ahora ha sido el que ha aprendido recientemente. Esto nos permite aproximarnos muchísimo a lo que nuestros clientes quieren, que es, al final, establecer políticas de datos concretos y sus datos y sus tipología de datos. Es verdad que con los clasificadores que tenemos ya aplicamos muchos casos de uso, pero como veis hemos seleccionado uno muy concreto. Estamos viendo cómo añadimos a la aplicación Google BART de nuestro sistema, en este caso la actividad upload, el nuevo perfil de DLP que ya ha sido entrenado. Ahí estáis viendo las capacidades, además, en las cuales podemos jugar con el contexto. Como veis, cualquier cambio que se aplica en nuestra tecnología está evidentemente desde un management plane y a la hora de hacer un save, un OK, esto se aplica en cuestión de segundos a cualquiera de los 72 puntos de presencia que habéis visto anteriormente. Esto está grabado en tiempo real, no está ni muchísimo menos acelerado. ¿Qué ocurre entonces? Volvemos a Google BART. Le volvemos a poner la misma imagen que hemos subido antes. Ahora sí me lo detecta. Pero claro, esto puede ser un poco trampa, porque, jolín, si justamente le ha dicho que eso es malo, ¿qué ocurre? Os queríamos enseñar con una imagen que no ha aprendido.
pero sí que va a utilizar el mismo clasificador del cual sí ha aprendido. En este caso, he utilizado una web externa en la cual me he llevado una fórmula, como veis, diferente. No era reconocida, no lo sabíamos, pero en este caso lo hemos subido y sí que lo hemos vuelto a parar. Por lo tanto, nos permite eso, asociarnos a el dato, la criticidad de ese asset por cada tipología de compañía diferente, y como veis es una de las, yo diría, una de las funcionalidades que acabamos de lanzar y más top en el mercado. Queríamos acabar simplemente con seis apuntes, 6 cosas que nos gustaría que os llevarais. Sobre todo nos gusta explicar mucho la parte de New Age, 72 puntos de presencia. Como sabéis, eso nos permite poder computar el tráfico en cloud, hacer inspecciones SSL, lo que viene siendo al final un SaaS. Somos reconocidos por terceros, antes Carlos lo ha comentado, yo creo que llevamos siendo líderes por parte de Gartner en todo lo que es referente al SSE y todo lo que es CASB, con lo cual eso nos da pie a referendar todo aquello de la protección de la información con diferentes niveles, todo y desde la única consola, único agente y con integración de terceros. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la presentación. La verdad que creo que muy interesante, ¿no? Muy ilustrativa, sobre todo esos ejemplos que yo creo que ponen de manifiesto el potencial y el valor que puede aportar Deloitte con los servicios de protección de datos en la nube, gracias al partnership con vosotros, con Netskope. Muchísimas gracias.